Agustín Iturralde, retomemos entonces nuestro punto de partida del debate de hoy, que se expandió más a lo regional, pero arranquemos de nuevo con Argentina, ¿no? El triunfo de Fernández. ¿Qué lectura hace, más allá de la lineal primaria obvia de ganó? Sí, pero no ganó ni por un rotundamente, y que Macri, habiendo dejado al país como lo dejó, tuviera tanta votación, merece también una... Digo, ignorar eso sería muy necio. No. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo se entiende? Y bueno, yo creo que lo que vimos el domingo, a la vez que veíamos las elecciones de acá, fue un poco, bueno, la consolidación, que yo creo que es un síntoma positivo de que hay dos alternativas en Argentina. Parecía en Argentina, cuando perdió Cristina, parecía no vuelve el MAS, no existe el MAS, el kirchnerismo es una cosa del pasado, y parecía que era un proyecto muerto. Después de las PASO, parecía que el kirchnerismo era lo único que existía y que Cambiemos es un proyecto fracasado y que Macri se iba por la puerta de atrás y nunca más. Y creo que el domingo vimos, bueno, que hay como dos Argentinas, dos bloques más o menos equivalentes, claramente uno significativamente más grande, porque un 8% de votos son un par de millones de votos en Argentina, pero Macri logró consolidar otro bloque no peronista, que creo que es un síntoma. Cualquier democracia que se precie de tal saludable tiene posibles alternancias. Sí, pero, y ahí creo que tenés el voto económico... Ahí va, eso iba a decir, porque quienes votaron hoy a Fernández, lo votaron porque fue un voto económico. Quienes votaron a Macri es porque le están recordando a Cristina todos los archivos, las causas abiertas por corrupción que tiene. ¿Qué se votó? Y probablemente el voto de Alberto Fernández es un voto de los fundamentos más típicos del voto. Yo estoy peor ahora que lo que estaba hace 4 años. Fin. El fundamento más típico, el grueso de la Argentina, le pasa eso. Tiene menos plata en el bolsillo ahora que tenía hace 4 años y votó con la ladera. Y el voto de Macri es un voto más valórico, más filosófico, que dice, bueno, restauramos... ¿Cuál es el legado de Macri? Creo que el gran legado que Macri va a pretender dejar, bueno, terminar su periodo, primer presidente no peronista que termina desde no sé hace cuánto, restaurar algunos temas institucionales, el Instituto de Estadística, que está totalmente roto, lo recompuso, hay estadísticas confiables en Argentina, bueno, la imagen de Argentina en el exterior, algunas cosas institucionales, pasarle la banda, hacer una transición, invitar a Alberto Fernández sí, como imagen y mensaje democrático, esta cuestión es muy importante, valórico, ¿no? Ese tema valórico probablemente es el que la ciudadanía que apoyó a Cambiemos es el que sintió, bueno, estamos peor, económicamente estamos peor, pero queremos una Argentina con otros valores, es algo más filosófico. Me acepto estar un poco peor porque creo en este camino. Bien, a ver qué opina el panel, Selva. Yo creo también que hay algunos que seguramente quedaron espantados de todos los casos de corrupción del kirchnerismo en el último periodo. No del periodo de Néstor Kirchner, sino de Cristina Fernández, que creo que tiene 7 procesos, ya ahora hay 2 que se le han, ¿no? Rápidamente se le han resuelto, nunca dejó los fueros, por lo tanto nunca fue procesada como tal, pero en realidad si uno se pone a mirar, nadie puede dudar que casi todo el entorno de los ministros de Cristina Kirchner están todos en cana o están enjuiciados, y hemos visto, o sea, nosotros casi como anécdota, casi como paradójicamente, digo como una sinopsis de película, desde los millones que se tiraban en el convento, metralleta y la monja entrando. Las fortunas en las cuentas de los hijos de Cristina. Las fortunas de Máximo y de la hija que decía que no sé qué, que había heredado. A ver, nadie duda de que Cristina Kirchner fue nefasta para Argentina. Y yo creo que hay mucha gente que votó a Macri no solamente por ideología, sino también por asco frente a ese tipo de corrupción. Y lo único que le pido a Alberto es que no tome ningún té con Cristina, porque si no tendríamos otro Nisman. Porque ese es el otro caso problemático y que todavía está sin aclarar. El famoso asesinato de Nisman, que aparentemente está comprobado ya que es un asesinato. Sí, el último... No, que es una contradicción semántica decir aparentemente está comprobado que es un asesinato. Porque digo, los últimos estudios que se hicieron... Si es un asesinato, pero como fue tan... Tienes razón, es una contradicción. Bueno, pero los últimos estudios que se hicieron determinan que efectivamente... Bien, no, sobre el asunto yo quiero decir que a mí me da la sensación que el proceso político argentino está, aunque cueste advertirlo desde este lugar, me parece que está recorriendo un camino de cierta madurez en el sentido de establecerse en algo de la dirección que tú decías, como dos bloques, ¿verdad? Por un lado, el bloque peronista, que tiene una fuerza contundente en Argentina, hay que recordar la expresión del general Perón, acá todos somos peronistas, recuerdo la expresión del pibe Maggi que decía acá todos somos vallistas, ¿no? Jugando un poco con el paralelismo. Pero en todo caso, lo que sí luce, lo que representa a un presidente Macri es un
un bloque que es antiperonista. Y desde ese sentido da la sensación de dos bloques instalados. Basta recordar la muy mala votación que tuvo La Baña en esta instancia, hija justamente de esa polarización. Parece ser claro en ese sentido. Sobre el dato, y que quede claro, no porque tenga simpatía con la expresidenta, a la que yo llamo por su apellido, no por el apellido de su marido, del mismo modo que llamo a Selva por el apellido suyo y no el de su marido, digo que Cristina Fernández no está presa porque tenga fueros. De hecho, a diferencia de lo que se ha dicho aquí, ha ido a declarar, siempre, a pesar de tener los fueros. No está presa porque todavía no ha recibido una condena. Yo con esto que estoy diciendo, la verdad, no estoy diciendo que sí ni que no, pero me parece que como estamos en televisión abierta, que se ve en muchas partes, por lo menos tenemos la obligación de decir los hechos. Sin embargo, quien sí recibió la condena fue Lula y, sin embargo, el propio Fernández, Alberto, hoy está diciendo liberen a Lula. Bueno, estábamos hablando de Argentina, ahora si querés hablamos de Brasil, encantado de la vida. Es hablar de Argentina, citar lo que dijo el presidente electo. ¿Sí? No correlación lo que estaba diciendo yo de Cristina, ¿no? Hay un riesgo siempre en la política. Esa pausa me pone nerviosa. Por favor. Sí, Chekhov, total, dale. No, porque es un tema... No, ¿sabes lo que pasa? Es que el otro día me paró una señora y dice que yo me pongo nervioso, que a veces pierdo el hilo. Entonces trato de reflexionar un poquito antes de... Nunca lo perdés, pero nervioso... A veces me lo hacen perder. Entonces, entonces a veces me lo sí, bueno, ¿qué querés que haga? Es así. Entonces prefiero ordenar las cosas y iba a empezar por lo siguiente. El riesgo que hay en política cuando no coincide el poder formal con el poder real es muy grande. Es muy grande. ¿Cuál sería el poder real versus el formal? Cristina y Alberto Fernández. Argentina ya conoció situaciones de este tipo en el pasado. La fórmula, por ejemplo, Cámpora-Solano-Lima, cuando Perón estaba proscripto, y yendo más atrás, cuando Frondizi gana las elecciones porque Perón estaba proscripto. En algún momento la política real aparece. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un conflicto entre Alberto y Cristina. Tarde o temprano. Ya lo hubo, ¿no? Alberto Fernández habló peste de Cristina. Ya lo hubo. En el llano los conflictos no tienen mucha consecuencia. Cuando se está en el poder los conflictos son muy complicados. Y dentro del peronismo los conflictos son mucho más complicados que entre cualquier otra agrupación. Recordemos lo que pasó cuando volvió Perón en el aeropuerto de Ezeiza. Entonces, Argentina, además de un problema económico que no es decir nada, porque Argentina siempre tiene un problema económico, o sea, nunca Argentina no tiene un problema económico, siempre lo tiene. Además ahora le agrega un problema político muy, muy peligroso, y es que quien ejerce el poder real, que lo va a ejercer, que es el presidente de la República, en realidad responde a un movimiento cuya jefa es su segunda. ¿Cómo se concilia eso? Es muy complicado. Entonces, lo primero que va a tener que hacer Fernández, si quiere realmente consolidar su poder, es poner las cosas en claro. Porque de lo contrario, ¿a quién le gusta ser presidente y que mande la vice? A nadie, ¿no? Pepe. Interesante lo que pasó en Argentina. Las PASO no es una primera vuelta. La primera vuelta acaba de ocurrir el 27 de octubre. Creo que eso también llevó a mucha gente a pensar que la abultada diferencia de las internas se iba a ver reflejada en la primera vuelta y no, efectivamente no ocurrió eso. En segundo lugar, la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande de la Argentina, con todo el cordón industrial y la fuerza que tiene, un poco más de un Uruguay y medio, y tradicionalmente peronista, tiene a Axel Kicillof ganando precisamente en esa provincia, lo cual acrecienta el poder de la vicepresidenta, que va a estar, obviamente, como vicepresidenta, o sea que dirigiendo, un poco a lo que plantea dirigiendo el Senado y con un poder político muy fuerte en el distrito más importante de la Argentina. En contraposición, un impensable Macri como líder de la oposición. Bien, Vero. Yo creo que hay algunas señales positivas, porque creo que desde Uruguay no podemos más que desear que sea lo mejor para la Argentina, no solo por los intereses de nuestro país, sino por la situación que hoy estamos viendo de millones y millones de personas que no tienen qué comer. Creo que ahí es donde deberíamos poner el centro de la cuestión, y allí veo algunas señales positivas que son una transición que ya comenzó, pese a lo que se decía, bueno, que Macri no terminaba el gobierno. La vez anterior que tú estuviste acá, hacíamos incluso especulaciones al respecto. El propio lunes, luego de las elecciones, desayunaron juntos, comenzó la transición, y un saludo que hace el Fondo Monetario Internacional a Fernández, que creo que es el augurio de, bueno, nos vamos a tener que sentar, vamos a tener que conversar, y ambas partes, y la respuesta de Fernández al Fondo Monetario, ambas partes estamos dispuestos a buscarle una salida a este asunto. Creo que son dos cosas alentadoras para los hermanos argentinos. Pepe, Alfredo.
Sí, dos cositas. Primero, el poder real muchas veces no tiene nada que ver con el gobierno. El poder real muchas veces está en los intereses económicos, los que manejan la economía. Y eso, si decimos que el poder lo tiene un político u otro, ejercen el gobierno, muchas veces no tienen el poder. Ojalá el poder estuviera siempre en manos de los políticos. Así como las organizaciones sociales presionan, ¿tá? A veces se identificaban unas con el gobierno, o en otros periodos se identificaban otras. ¿Ah? Si las organizaciones sociales de los trabajadores fueron en este gobierno identificadas con el gobierno, las organizaciones empresariales se identificaban con los gobiernos anteriores. Me parece que eso es una cuestión que hay que tener claro. El poder económico muchas veces está por encima de los partidos políticos. Entonces, lo que a mí me preocupa sí es el tema cómo la relación con Argentina para Uruguay, sea quien sea el que gane. Porque la experiencia de las similitudes ideológicas no nos dio mucho resultado, ¿no? A pesar de que Yamí con los Kirchner mucha similitud no tenía, pero alguna gente pensaba de que era progresista y no sé qué, y nos bloquearon 5 años los puentes, ¿tá? Y después viene Macri y lo levanta, y bueno, pero ahora, fue con Cristina, depende de lo que pase acá, sí, depende de lo que pase acá, es cómo se va a llevar el gobierno, sea Daniel o sea Luis, cómo se va a llevar con Argentina. Eso es una gran interrogante. Yo no sé qué se puede esperar del gobierno. Que se sabe quién va a gobernar Argentina, cómo nos beneficia a nosotros o para dónde va. ¿Tenés respuesta para eso? Creo que nadie tiene la certeza. Creo que esperemos que la política exterior del Uruguay sea madura y no dependa de las amistades. Alejandro hacía referencia a un episodio infeliz. Y creo que a nadie de los que estamos acá nos simpatiza Bolsonaro, pero nuestra opinión lo podemos decir porque no tenemos ninguna representación, no investimos ninguna investidura que como el canciller, como hacía referencia. Creo que en Uruguay esa madurez está. Argentina está terminando un proceso muy complejo en el que, a mi juicio, institucionalmente se fortaleció. Va a haber una transición ordenada, va a haber un pase de banda, hay un presidente saliente y uno entrante que se sientan, hay estadísticas públicas, hay cuentas públicas, sabemos cuánto es la pobreza, sabemos cuánto es la inflación. Institucionalmente creo que está un poco mejor, económicamente tiene problemas gravísimos. El presidente Alberto Fernández tiene un desafío enorme que no está nada claro cómo lo va a solucionar. Yo la verdad soy bastante pesimista sobre el próximo año y medio de Argentina. No veo una salida clara por ningún lado. Y bueno, y de nuestro país lo que tenemos que hacer es llevarnos bien con todo. Nuestro nivel de desacople, que tanto se celebra, ¿no? En general, algunos pueden pensar que es más una ilusión que otra, y otros lo constatan como un dato real. ¿Qué margen justamente de no hundirnos con nuestros vecinos nos permite, sea quien salga electo presidente en los próximos 5 años? Y creo que, a ver, el concepto de desacople no es lindo porque es binario, o estás acoplado o estás desacoplado, nunca no hay un gris. Claro. Entonces, o estás o no estás. Creo que claramente estamos más desacoplados que antes, pero seguimos dependiendo mucho. Ahí la nota que yo haría es, bueno, si efectivamente Brasil empieza a crecer, comercialmente Brasil es mucho más importante para Uruguay que Argentina. Argentina es importante en corto en turismo. En turismo la temporada turística va a ser mala, no hay otra vuelta que sea mala. El Ministerio de Turismo está haciendo todos sus esfuerzos por amortiguar, pero no tiene mucha vuelta, va a ser mala. Van a venir menos gente y va a gastar menos la gente que venga. Perfecto. Si Brasil realmente la inversión crece y empieza a marchar, bueno, tenemos una vía de escape razonable, por más de que Argentina, por lo menos el próximo año y medio, no va a tener un levante. Definitivamente todas estas situaciones que está viviendo América Latina deben generar mucho estrés, ni que hablar a los líderes políticos, pero a todos en general. Por algo es que se entiende que el estrés es la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por nuestro siguiente invitado, pero antes permítanme despedir entonces al economista Agustín Iturralde, director académico del Centro para el Desarrollo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Victoria, en el programa de hoy. Antes de cambiar de invitado, les quiero